¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo derivar funciones trigonométricas. Vamos a realizar esta serie de ejercicios y bueno, recuerden que este es nuestro sexto video de esta serie para aprender a derivar. También recuerden que la práctica pues hace al maestro, entonces les recomiendo buscar ejercicios de cualquier libro. Yo les puedo recomendar el Condomat porque todos tienen respuesta y pueden corroborar sus resultados. En este, en particular, en este tema que son funciones trigonométricas, pues podemos tener un resultado diferente, pero se puede demostrar que es completamente equivalente, ya que si usamos identidades, pues podemos reescribir todo de una manera diferente, ¿no? Antes de comenzar, pues necesitamos tener presentes estas seis fórmulas, ¿sí? Para las derivadas de las funciones trigonométricas, la derivada del seno, del coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Recuerden que todas las funciones, incluyendo las trigonométricas, las inversas y las logarítmicas y exponenciales, tienen un argumento. En estas fórmulas, ese argumento se representa con U. Un error o un problema muy común en los estudiantes es que olvidan multiplicar por la derivada de ese argumento o en su defecto, me dicen que la derivada del seno es el coseno, pero me derivan el argumento dentro de la función, entonces eso también estaría mal. ¿De acuerdo? Se pone la derivada del seno de u, es el coseno del mismo argumento, que en este caso sería u, por la derivada de su argumento, que va a ser u con respecto de x, ¿de acuerdo? Y bueno, la dinámica se aplica si tenemos productos, pues la regla del producto, que lo vimos hace dos videos. Si tenemos división, la regla de la división, que lo vimos en el video anterior. Y bueno, pues vamos a comenzar con los ejemplos. Por aquí tenemos el primero. Tenemos y igual al seno de 7x, ¿sí? Si nosotros vemos la fórmula que yo les mostré, nos dice que la derivada con respecto de x del seno de u, donde u es una función de x como lo es esto, 7x cúbica, es igual al coseno del mismo argumento, es decir, de u, por la derivada de u con respecto de x. No tienen que perder de vista cuánto vale su u. Para nosotros, en este caso, u es igual a 7x cúbica. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a sustituir en esta fórmula. Me dicen que la derivada de y con respecto de x, pues sería igual a la derivada del seno. La derivada de un seno es el coseno, pero es el coseno de este mismo argumento. ¿De acuerdo? Entonces pondríamos coseno de 7x cúbica. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada con respecto de x de su argumento, es decir, de u. ¿Cuánto valía u para nosotros? Pues valía 7x cúbica. Entonces no se les vaya a olvidar multiplicar por la derivada de su argumento. 7x cúbica. Y bueno, de aquí en adelante, pues tenemos que derivar esto y luego pues ya nada más reacomodar de manera que se vea mejor. La derivada de y con respecto de x sería el coseno de 7x cúbica, ¿sí? Por la derivada de 7x cúbica. Se baja el exponente, 3 por 7 serían 21. Se le resta 1 a su exponente y me quedaría x cuadrada. Y bueno, ya nada más reescribimos, se procura poner las constantes primero, luego polinomios y al último las funciones. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x podríamos escribirla como 21x cuadrada por el coseno de 7x cúbica. Y bueno, este sería el resultado, ¿de acuerdo? No olviden perder de vista o no vayan a perder de vista cuál es el argumento. Y no se les olvide pues multiplicar siempre por la derivada de ese argumento. El argumento de la función original y la que sale es el mismo. Si yo tengo 7x cúbica, pues me queda coseno de 7x cúbica. No lo vayan a cambiar, también es un problema pues muy común. Vamos con el que sigue, ¿sí? Por aquí tenemos ya un producto, entonces mucho cuidado, vamos a aplicar la regla del producto. Una función es algebraica y la otra es trigonométrica. Entonces yo puedo decir que mi primera función es x cuadrada y puedo decir que mi segunda función es el seno de x. Y recuerden la derivada de un producto, nos dicen que la derivada con respecto de x de u por v sería igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Y bueno, pues vamos a encontrar esas derivadas. La derivada de u con respecto de x, pues me daría 2x. Y la derivada de v con respecto de x, pues me daría la derivada del seno, lo acabamos de ver aquí arriba, es el coseno del mismo argumento por la derivada de su argumento. Entonces me quedaría el coseno, que sería la derivada, coseno de x, y bueno, tendría que multiplicar en teoría por la derivada de su argumento.
la derivada de x con respecto de x, pero sabemos que esto es un 1, entonces no es necesario escribirlo. Cuando el argumento es solo la variable con la que estamos derivando, pues simplemente ponemos la función con ese argumento, ¿de acuerdo? Sería seno de x, la derivada, pues es coseno de x. Y vamos a aplicar esta fórmula. Me quedaría entonces que la derivada de y con respecto de x, pues sería igual a u por la derivada de v, que sería x cuadrada por coseno, sería x cuadrada por el coseno de x, ¿sí? Más v por la derivada de u, que sería seno de x por 2x. Lo voy a poner así y ahorita lo reescribimos. Seno de x por la derivada de u, que sería 2x. Y bueno, esto me daría pues un resultado de la siguiente forma. Me quedaría x cuadrada coseno de x. Este 2x lo escribo primero y me va a quedar más 2x seno de x. Y esta sería la respuesta a este segundo problema, ¿de acuerdo? Vamos con el tercer problema que tenemos por aquí. Mucho cuidado cuando tengan una potencia de -1. Se puede confundir en ocasiones, si no es muy claro el autor o el libro, con el arco coseno. Si recuerden que el arco coseno de teta, en ocasiones en las calculadoras inclusive, lo ponen como coseno a la -1, pues de teta, ¿no? Esto representa una función inversa, este -1, pero también pudiéramos confundirlo con una potencia a la -1, que no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros en este caso está elevado entre paréntesis, entonces no es la función inversa, es un coseno elevado a la -1. Entonces, puedo usar identidades primero o puedo derivar así como lo tenemos, ¿no? Si lo derivamos así como está, recordemos de los videos anteriores la regla de la cadena. La derivada con respecto de x de una función cualquiera que dependa de x elevado a una potencia, se baja el exponente, se le resta 1 y se multiplica por la derivada de lo que estaba ahí adentro, ¿no? Y bueno, también no olviden, pues que vamos a ocupar ahorita la derivada con respecto de x del coseno de x, de u, perdón, lo voy a poner así. Si buscamos en las fórmulas que les mostré al principio, pues nos van a indicar que esto es igual a menos el seno del mismo argumento por la derivada de su argumento con respecto de x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar primero esta que está de color negro. Me quedaría que la derivada de y con respecto de x, sabiendo que u es lo de aquí adentro, coseno de x a la 4, y el exponente pues es -1. Entonces se baja el exponente, se pone el mismo paréntesis así como está, y se le resta 1 a su exponente, me quedaría -2. Pero no se les olvide multiplicar por la derivada con respecto de x de u. ¿Cuánto valía u? En este caso u era todo el coseno, que es lo que está dentro del paréntesis, sería coseno de x cuarta, ¿sí? Y bueno, pues vamos nosotros pues ya a seguir desarrollando. Me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a menos el coseno de x cuarta menos 2, ¿sí? Y la derivada del coseno, pues sabemos que es el menos seno del mismo argumento, ¿de acuerdo? Pero aquí no olviden también, ahora tengo que derivar esto. Recuerden que para esta derivada del puro coseno, la u era x cuarta. Entonces yo ya escribí menos seno de x cuarta, pero me falta multiplicar por la derivada de x cuarta. Entonces no se les vaya a olvidar. Yo les comento a veces a mis estudiantes, es como si le quitáramos capas a una cebolla. Le quité la primera capa, aquí está, me quedó solamente lo de adentro. Le quito la capa, que sería el coseno, y me va a quedar la derivada de lo de adentro que estaba en el coseno. Entonces sería la derivada con respecto de x cuarta. Y pues vamos a continuar desarrollando esto. Voy a aprovechar para desarrollar algunos productos, menos por menos, me daría más. Me quedaría coseno de x cuarta, ¿sí? A la -2 por el seno de x cuarta por la derivada de x cuarta. ¿Cuánto es la derivada de x cuarta? Pues recuerden, se baja el exponente y se le resta 1. 4x cúbica, ¿sí? Para reacomodarlo, pues nosotros tendríamos la derivada de y con respecto de x, y esto sería igual a 4x cúbica, ¿sí? Por el coseno de x cuarta a la -2 por el seno de x cuarta. Y bueno, esto pues ya lo podríamos reescribir. Recuerden que un exponente negativo lo puedo poner en el denominador, pero con su exponente positivo, es decir, x a la -n es igual a 1 entre x a la n.
Entonces podemos reescribir esta derivada como la derivada de y con respecto de x igual a 4x cúbica por el seno de x cuarta, que era lo que teníamos aquí y aquí. Y este que está con exponente negativo lo pongo dividiendo, que sería el coseno de x cuarta al cuadrado. Lo voy a separar para ahorita poder comprobar usando la identidad primero. Sería 4x cúbica por el seno de x cuarta entre el coseno de x cuarta, ¿sí? Por el coseno de x cuarta, ¿sí? Lo separé en dos, ¿para qué? Para nosotros poder todavía separarlo y decir que es 4x cúbica, ¿sí? Por el seno de x cuarta entre el coseno de x cuarta, ¿sí? Por 1 entre el coseno de x cuarta, ¿de acuerdo? Sabemos por identidades que seno entre coseno es igual a tangente, ¿sí? La tangente de cualquier ángulo, recuerden que es igual al seno de teta entre el coseno de teta. También sabemos por identidades que la secante de cualquier ángulo pues es igual a 1 entre el coseno de teta, ¿sí? Y bueno, pues ya podríamos nosotros escribir esto como la derivada de y con respecto de x igual a 4x cúbica, ¿sí? Esto es tangente, entonces puedo poner tangente de x cuarta, y esto es secante, pues puedo poner secante de x cuarta. El resultado que vamos a obtener de la otra forma, pues va a ser el siguiente. Sería primero la secante, solamente estoy cambiando el orden, y después la tangente, ¿sí? Entonces vamos a volver a resolver este problema, pero ahora usando identidades, para que ustedes vean que hay más de una manera, sobre todo en estas integrales, donde podemos usar primero identidades, perdón, en estas derivadas, donde podemos usar primero identidades y poder tomar otro camino, pero llegar al mismo resultado, un resultado equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a poner por aquí. Esta derivada inclusive es más sencilla si usamos identidades. Primero tendríamos que reescribir esto como 1 entre el coseno de x cuarta. Y sabemos que 1 entre el coseno, lo acabamos de usar arriba, es igual a secante del mismo argumento, que es x cuarta. Y entonces lo único que tenemos que hacer es derivar, pues, la secante, ¿sí? Si nosotros buscamos algunas fórmulas, la derivada con respecto de x de la secante de u es igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto de x, ¿de acuerdo? En este caso, u es x cuarta. Entonces me va a quedar secante del mismo argumento, que sería x cuarta, por la tangente del mismo argumento, que es x cuarta, por la derivada con respecto de x de ese argumento, que dijimos que u pues valía x cuarta. Entonces me va a quedar aquí la derivada de x cuarta. Esta derivada pues me va a dar 4x cúbica, y si lo reescribimos, primero el 4x cúbica, pues me va a quedar 4x cúbica por la secante de x cuarta por la tangente de x cuarta. Entonces podemos notar que en ocasiones, si usamos identidades, nuestras derivadas son más sencillas y más directas, ¿sí? Pero el resultado se puede demostrar que es completamente equivalente. Para mí el resultado pues sería este en cualquiera de los dos casos. Pero desde este momento pues este resultado ya es correcto, ¿sí? Entonces ya depende de su profesor. Si les dice que lo dejen hasta aquí, pues lo pueden dejar hasta ahí. Si les pide simplificar usando identidades, pues pueden llegar hasta este punto, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de los dos procedimientos nos tiene que dar lo mismo. Y bueno, vamos con el siguiente. Tenemos la derivada de la tangente. Primero necesitaríamos la fórmula de la tangente, al igual que esta derivada de la secante que estaba en nuestro formulario. Sí, pues podemos buscar la de la tangente. Y podemos saber, pues del formulario, que la derivada con respecto de x de la tangente de u, que u es una función de x, es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale u para nosotros en este problema? Pues u es 8x, eso no lo pierdan de vista. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula. Entonces, la derivada de y con respecto de x, pues sería igual a la derivada de la tangente, que es secante cuadrada del mismo argumento, que sería 8x, secante cuadrada de 8x, ¿sí? Por la derivada de ese argumento, la derivada de u valía 8x, entonces tengo que multiplicar por la derivada con respecto de x de 8x, ¿sí?
Esta es la parte que en general suele olvidarse. Recuerden que se pone la secante cuadrada de lo mismo por la derivada de ese argumento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a derivar esto y esta derivada pues me daría 8. Y ya nada más para reescribir nuestra función, la derivada de y con respecto de x pues sería igual a 8 secante cuadrada de 8x. Y este sería el resultado pues a nuestro problema. Este era muy sencillo porque no había productos, no teníamos una potencia para esta tangente y se hacía pues prácticamente directo, ¿no? Vamos con la próxima que sería la 5. ¿Sí? Aquí tengo secante cuarta. En ocasiones, el tener el exponente aquí les causa mucho conflicto o no les permite visualizar pues, realmente la regla de la cadena. Yo les recomiendo, si eso les ocasiona un conflicto, una confusión, pues escríbanlo de esta manera. Secante de 3x cuadrada elevado a la 4. Esto es lo mismo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es primero usar la regla de la cadena, que sería una función elevada a una potencia es igual a se baja el exponente, se pone la misma función elevado a la n-1 y se multiplica por la derivada con respecto de x de esa función, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros aquí u es igual a la secante de 3x cuadrada, que es todo lo que está dentro del paréntesis, y n es igual a 4. Entonces, vamos a usar esta fórmula que viene por aquí, ¿de acuerdo? Nos quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual, se baja el exponente, me quedaría un 4, ¿sí? Se pone el mismo paréntesis con lo mismo que está dentro, todavía no estoy cambiando nada ni derivando esto de adentro, y se le resta 1 a su exponente. 4 menos 1 pues me daría 3. Y lo que suele olvidarse es que tiene que multiplicarse por la derivada con respecto de x de u, ¿sí? ¿Cuánto valía u para nosotros? Pues dijimos que u era todo lo que estaba aquí adentro de este paréntesis, que sería secante de 3x cuadrado. Y me quedaría pues de esta manera, ¿no? Secante de 3x cuadrada. Ahora lo que tendríamos que usar es la fórmula de la secante. La derivada con respecto de x de la secante de u, pues recuerden, la usamos arriba y está en el formulario. Es igual a secante del mismo argumento por la tangente del mismo argumento por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Y bueno, pues ya tendríamos nosotros la forma de derivar esta secante. Todo esto que está antes se queda igual, ¿sí? Me va a quedar la derivada de y con respecto de x igual a 4 por la secante de 3x cuadrada al cubo, ¿sí? Por la derivada de la secante. Ahora para esta secante, nuestra u es igual a 3x cuadrada, ¿sí? Nuestra u es esto que está aquí. Entonces no se les vaya a olvidar al final multiplicar por la derivada de u. Entonces me dicen que la derivada de la secante es secante de lo mismo, secante de 3x cuadrada, por la tangente de eso mismo, que es la tangente de 3x cuadrada, por la derivada pues de u, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí como la derivada con respecto de x de 3x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí como una separación, ¿sí? Todo lo de acá se puede quedar igual, pero si podemos irlo agrupando, mejor, ¿sí? Entonces nos quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a 4 por secante al cubo por otra secante de lo mismo, pues me queda secante de 3x cuadrada a la 4. Pueden ponerlo así todavía o pueden poner ya el 4 aquí adentro y no pasa nada, inclusive podríamos quitar los paréntesis, ¿no? Y bueno, por la tangente de 3x cuadrada, ¿sí? Entonces sería 4 secante cúbica por secante, secante cuarta, por tangente de 3x cuadrada, por, en este caso, la derivada de 3x, ¿no? La derivada de 3x cuadrada se baja el 2, me quedaría 6 por x, ¿sí? Y entonces me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a 6 por 4, 24, ¿sí? X, que sería esta x que ya teníamos aquí. Y bueno, pues ya nos quedaría secante cuarta de 3x cuadrada por la tangente de 3x cuadrada, ¿sí? Y bueno, pues este sería ya el resultado. Entonces, la idea es ir quitando como capas. Les comentaba yo la idea de una cebolla. Entonces, quito la última capa, que es este exponente. Se baja, se le resta 1. Y ahora derivo lo de aquí adentro.
¿sí? Ahora mi siguiente capa es la secante. Derivo la secante y pues le quito una capa y me queda ahora esto de aquí adentro, que es 3x cuadrado. Y bueno, al derivar esto, pues ya no tenemos otra capa, entonces ahí se termina, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el que sigue, que sería la derivada del coseno de 4x cúbica, ¿sí? Esta también es muy sencilla. En este caso, pues tenemos que revisar nuestro formulario y sabríamos que la derivada del coseno de u con respecto de x es igual a menos el seno del mismo argumento por la derivada de ese argumento, ¿sale? En este caso, nuestra u, pues vale 4x cúbica. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula. Me dicen que la derivada de y con respecto de x sería igual a la derivada del coseno, que la derivada del coseno es el menos seno de lo mismo, sería menos seno de esto mismo, que sería 4x cúbica, pero multiplicamos, no se les olvide, por la derivada de u con respecto de x, la derivada con respecto de x de 4x cúbica, ¿sí? Y bueno, pues seguimos desarrollando. Nos saldría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos el seno de 4x cúbica por esta derivada. Se baja el exponente, 3 por 4 me daría 12, ¿sí? Y le restamos un a su exponente, pues me quedaría 12x cuadrado, ¿sí? Desarrollamos estos productos y nos quedaría que la derivada de y con respecto de x es igual, voy a poner esto primero, sería el menos que ya teníamos, el 12x cuadrada que acabamos de obtener de la derivada del argumento, por el seno de 4x cúbica. Y bueno, en este momento pues ya terminé yo mi derivada. Entonces nada más tengan cuidado con el argumento. Se multiplica al final por la derivada de ese argumento, que sería la derivada de 4x cúbica que me genera 12x cuadrada. Vamos con el siguiente, ¿sí? Tenemos ahora este argumento un poquito más compuesto, o bueno, con un binomio, pero se realiza igual. Si yo quiero derivar primero esto, pues recordemos que las constantes puedo sacarlo de la derivada como un factor. Entonces puedo poner 4 por la derivada con respecto de x del coseno de x cuadrada más 3, ¿de acuerdo? Y bueno, nuevamente usamos nuestra fórmula. La derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos el seno del mismo argumento por la derivada de su argumento. Para nuestros fines en este problema, pues u es igual a x cuadrada más 3. Por lo tanto, pues podemos derivar sin ningún problema. Me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a 4, ¿sí? Por el menos seno del mismo argumento, que sería x cuadrada más 3. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí, menos seno del mismo argumento. Pero no se les olvide multiplicar por la derivada de ese argumento. La derivada con respecto de x de esto que estaba aquí adentro, que sería x cuadrada más 3. Voy a derivarlo aquí para ya no tardar tanto. La derivada de x cuadrada sería 2x y la derivada de 3, como es una constante, sería 0. Le puedo poner más 0, pero no es necesario. Dejamos únicamente el 2x. Y nos quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a más por menos, sería menos este 4 con este 2x que me va a salir de aquí, pues me generaría un 8x y ya nada más me faltaría por el seno de x cuadrada más 3. Recuerden que todo esto de rojo equivale a lo de azul. ¿Sí? Entonces sería menos 4 por 2 menos 8x por el seno de x cuadrada más 3. Y bueno, este sería el resultado pues de este problema, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente, que sería este. Aquí ya tengo una división, entonces mucho cuidado. Seguimos aplicando las reglas de la división que habíamos usado pues en videos anteriores, ¿sí? Incluso creo que era el anterior. Y pues nada más teniendo cuidado con las fórmulas de derivación correspondientes a las funciones que aparezcan. Puede ser seno, puede ser coseno, inclusive podríamos ya usar logaritmos o exponenciales. Y si tenemos la fórmula, pues en teoría ya lo podríamos hacer. Nada más hay que tener cuidado con los argumentos. Ok, vamos entonces con la regla de la división. Si no la recordamos, recordemos que la derivada con respecto de x de una función de x entre otra función de x es igual a la función de abajo por la derivada de la función de arriba menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo, ¿sí? Entre la función de abajo al cuadrado, ¿sí? Sería u la de arriba, v la de abajo. Y sería v
por la derivada de u con respecto de x menos u por la derivada de v con respecto de x entre v al cuadrado. Para nuestros fines en este ejercicio, pues u es lo de arriba, entonces vale el seno de x, y v pues sería lo de abajo, que vale 1 menos 2 coseno de x, ¿sí? Vamos a comenzar a derivar. La derivada de u con respecto de x, pues sería igual a la derivada del seno, que la usamos arriba o la tenemos aquí en las fórmulas. La derivada del seno es igual al coseno del mismo argumento por la derivada de su argumento, entonces nos quedaría únicamente el coseno de x. Pueden poner aquí la derivada de x con respecto de x, pero bueno, esto es igual a 1, entonces ya mejor no se pone, ¿sí? Y bueno, vamos con el que sigue. Nos quedaría la derivada de v con respecto de x sería igual a la derivada de una constante, sería 0. El menos 2 se queda. Y la derivada del coseno, pues recuerden que es menos el seno de x por la derivada de x. Entonces, bueno, lo dejamos como menos el seno de x o el seno de u, ¿sí? Y bueno, ya nada más menos por menos, pues me daría más y me quedaría 2 seno de x. Y ya con esto pues podemos sustituir en esta fórmula de la derivada de una división. Entonces sería la función de abajo, sí, que sería v, que sería 1 menos 2 coseno de x. Entonces la derivada de y con respecto de x sería igual a 1 menos 2 coseno de x, que esto es lo que vale v, por la derivada del de arriba, que sería la derivada de u, que sería el coseno de x, ¿sí? Menos la función de arriba, que sería u, que es el seno de x, por la derivada de la función de abajo, que sería la derivada de v, que sería 2 seno de x, entonces lo ponemos aquí como 2 seno de x. Y todo esto dividido entre v al cuadrado. ¿Cuánto vale v? Pues vale 1 menos 2 coseno de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a seguir desarrollando esto. Tendríamos que hacer los productos siempre en la parte de arriba, la parte de abajo pues la podemos dejar así para ver si se puede cancelar o reducir su exponente con algo de arriba. Y bueno, nos quedaría 1 por coseno, pues me quedaría coseno de x. Menos por más sería menos, 2 coseno por coseno, 2 coseno cuadrado de x, menos por más sería menos, 2 por 2, perdón, seno de x por 2 seno de x sería 2 seno cuadrado de x. ¿Sí? Y bueno, esto quedaría dividido entre 1 menos 2 coseno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y pues ya con esto podríamos intentar usar identidades. Hasta aquí pues tenemos una respuesta válida. Yo todavía aquí arriba factorizaría un menos 2 y nos quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado y esa es una identidad que equivale a 1. Entonces arriba inclusive pues todavía podemos nosotros trabajar algo, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de su profesor o del autor del libro si lo van a estar revisando con las respuestas, cuál expresión vayan a dejar. Aquí les comentaba, esta es una expresión válida. Yo lo único que haría, quizás para compactarla un poco más, sería poner coseno de x, factorizar un menos 2, y me quedaría coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, ¿sí? Entre 1 menos 2 coseno de x al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto pues nos daría igual a lo siguiente. Recordemos que hay una identidad trigonométrica que nos dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Estas, bueno, las debieron de ver en cursos anteriores, pero esta es una identidad, entonces puedo cambiar este paréntesis completo por un 1, ¿no? Y bueno, pues puedo escribirlo de la siguiente manera. Me quedaría la derivada de y con respecto de x es igual, ¿sí? Al coseno de x menos 2, porque 2 por 1, pues me daría 2, entre 1 menos 2 coseno de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, yo la dejaría aquí. Pienso que no vamos a poder hacer algo más. Podríamos desarrollar el de abajo e intentar usar identidades para simplificar, pero no creo que lleguemos a algo mejor que esto. Igual si quieren intentarlo, pues pueden intentarlo, pero bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Vamos con el siguiente, que sería esta tangente. Esta, pues nada más cuidado otra vez con el argumento. Sabemos que la derivada con respecto de x de la tangente de u, pues es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale u para nosotros en este problema? Pues u valdría esto. U es igual a 3t cuadrada más 2t.
¿sí? Entonces, con mucho cuidado sustituimos en esta fórmula la derivada de y con respecto de x, me daría la derivada de la tangente, que sabemos que es la secante cuadrada del mismo argumento de la misma u. Entonces nos quedaría secante cuadrada de 3t cuadrada más 2t, y de hecho la derivada ya no sería con respecto de x, más bien sería con respecto de la letra t, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que puse secante cuadrada de u, que es lo único que he escrito acá, pues no se les olvide nuevamente multiplicar por la derivada de u, que sería la derivada de ese argumento, ¿no? Entonces sería la derivada con respecto de x de 3t cuadrada más 2t, y bueno, nuevamente no es con respecto de x, pero estamos como mal acostumbrados a que regularmente pues derivamos con respecto de x. Otra vez voy a poner x, entonces sería t. Y nos quedaría que la derivada de y con respecto de t, pues sería igual a lo siguiente. Sería secante cuadrada, ¿sí? Bueno, lo voy a poner acá. Lo iba ya a hacer directo, pero se me olvida que lo estamos explicando. Entonces, bueno, sería secante cuadrada de 3t cuadrada más 2t, ¿sí? Y bueno, la derivada de esta expresión me daría la derivada de t cuadrada, se baja el exponente, sería 3 por 2, serían 6, y se le resta 1 a su exponente, sería t a la 1 o simplemente t. Más la derivada de 2t, que eso es simplemente un 2. Y bueno, ya nada más ponemos esto al principio y ese sería el resultado pues de esta derivada, ¿no? Sería 6t más 2 por la secante cuadrada de 3t cuadrada más 2t, y ya ese es mi resultado de este problema. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, que sería este. Tampoco es muy complicado, nada más que aquí es una función de otra función trigonométrica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en la primera. La derivada con respecto de x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Mucho cuidado aquí porque mi u ahora es otra función trigonométrica. Entonces para mí u es el coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado por aquí en este tipo de problemas. Y bueno, la derivada de y con respecto de x, pues me daría la derivada del seno, sería el coseno de lo mismo, entonces me queda el coseno del coseno de x, ¿sí? Por la derivada de su argumento, que en este caso, pues sabemos que la derivada de u, pues sería la derivada del coseno. Entonces lo ponemos por aquí como la derivada con respecto de x del coseno de x. Y bueno, necesitaríamos otra fórmula, la derivada con respecto de x del coseno de x, de u, perdón, sería igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Entonces me quedaría, pues lo que está de color negro quedaría exactamente igual. Sería el coseno del coseno de x por la derivada del coseno, que me daría el menos seno de x. ¿Sí? La derivada del coseno es menos seno del mismo argumento, que sería x, por la derivada de su argumento. La derivada de x con respecto de x, pues sería un 1. Y bueno, yo lo escribiría nada más con el signo menos adelante y quizás la función seno, que es la más simple, también adelante. Entonces me quedaría más por menos, menos, yo pondría seno de x por el coseno del coseno de x. Y esta sería pues ya mi derivada. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Por ahí si van teniendo dudas, pues me pueden dejar un comentario para poder intentar aclarar, aunque a veces es complicado escrito, pero bueno, para intentar aclarar todas sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces vamos con este. En este pasa más o menos lo mismo, solo que tengo la función de una función de una función. Entonces, pues vamos a hacerlo por aquí. La que está más afuera, recuerden que siempre vamos quitando capas de afuera hacia adentro. Entonces la función que está más afuera, pues sería la tangente, ¿no? Por lo tanto, yo ocupo la fórmula de la tangente. Si ustedes buscan en su formulario, ¿sí? O checamos pues las fórmulas que yo les mostré, pues la derivada de la tangente era la secante cuadrada del mismo argumento por la derivada del argumento con respecto de x. En este caso, todo el argumento de la tangente es todo esto, seno de 2x cuarta. Entonces, para mí, u es igual al seno de 2x cuarta, ¿sí? Entonces, pues comencemos. Tendríamos que la derivada de y con respecto de x sería igual a la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada de lo mismo. Entonces me quedaría secante cuadrada del seno de 2x cuarta
¿sí? Por la derivada con respecto de x de u, ¿sí? U, recuerden, aquí lo puse, es el seno de 2x cuarta. Entonces me quedaría la derivada con respecto de x del seno de 2x cuarta, ¿sí? Y podemos seguirlo desarrollando. Ustedes se pueden saltar pasos ya cuando tengan mucha práctica. Inclusive aquí en vez de escribirlo así, expresarlo como una derivada, pueden poner ya el resultado de esta derivada y pues podemos avanzar más rápido, ¿no? Pero bueno, mientras lo voy a seguir escribiendo así para que ustedes puedan entender claramente qué es lo que pasa. Ahora necesito yo la derivada del seno. Recordemos que la derivada con respecto de x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. Y bueno, para nuestro caso en esta ocasión, pues u, que sería el argumento del seno, pues sería esto, 2x cuarta. Entonces no lo vayan a perder de vista porque recuerden que ocupamos derivar ese argumento. Entonces me quedaría, a mí la derivada del seno es el coseno del mismo argumento, lo voy a poner con este color, coseno de 2x cuarta, por la derivada de ese argumento, la derivada de u con respecto de x, donde u vale esto, ¿no? Entonces por la derivada con respecto de x de 2x cuarta, ¿sí? Entonces me quedaría esto exactamente igual, voy a intentar copiar y pegarlo para ya no tardar tanto en escribirlo, ¿sí? Y bueno, lo único que va a cambiar pues es la derivada de 2x cuarta. Se baja el exponente, 2 por 4 sería 8. Y se le resta 1 al exponente, 4 menos 1, pues son 3, entonces serían 8x cúbica. Y ya nada más para tener un mejor resultado, pues vamos nosotros a escribir las constantes primero, luego las variables que serían x o polinomios sencillos, y por último las funciones que tengamos, ¿no? Entonces podemos escribirlo como 8x cúbica por la secante cuadrada del seno de 2x cuarta por el coseno de 2x cuarta. Pueden intercambiarlos de lugar estos también, no pasa absolutamente nada, pero bueno, pues esta sería la respuesta a esta derivada. Vamos con la que sigue, ¿sí? Por aquí ya llevamos mucho el video, pero bueno, espero que les sea de utilidad para que puedan derivar pues cualquier expresión trigonométrica, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que hacer lo siguiente. La derivada con respecto de x de la tangente de un argumento, pues recuerden que es la secante cuadrada de ese argumento por la derivada de u con respecto de x. En este caso, u vale la raíz de teta, ¿sí? Menos teta, ¿sí? Entonces, bueno, también inclusive tengan cuidado porque primero se hace la regla de la cadena. Primero yo tendría que aplicar esta derivada, la derivada con respecto de x de u a la n, es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner esta derivada más abajo porque es la que vamos a usar después. Pero para nuestros fines, ahorita lo podemos reescribir así de esta manera. Y es igual a la tangente de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Elevado al cubo. Entonces voy a bajar el exponente, pongo todo el mismo paréntesis, le resto 1 y multiplico por la derivada de lo de adentro, que sería la tangente. Entonces para este primer paso, u es igual a la tangente de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a proceder con esta primera fórmula. Dijimos que la derivada de y con respecto de x, cuando tenemos un exponente, pues se baja el exponente, se pone exactamente el mismo paréntesis, todo lo que tengamos ahí, sea lo que sea, y se le resta 1 a su exponente, 3 menos 1, pues me va a dar 2. Ahorita escribí n por u a la n menos 1. ¿Sí? Pero no olviden que se multiplica por la derivada de u con respecto de x, donde u es igual pues a la tangente de la raíz de teta, ¿no? La derivada con respecto de teta, en este caso, de hecho no era x, otra vez pues me quedé mal acostumbrado, pero bueno, sería la derivada con respecto a teta de la tangente de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Y ahora sí vamos a ocupar esta segunda formulita, donde pues el argumento pues sería ese que está por ahí, ¿no? Entonces me quedaría lo de color negro igual, tal cual lo tenemos, la derivada de y con respecto de teta, sería 3, ¿sí? Este cuadrado lo puedo poner aquí, por la tangente cuadrada de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Por la derivada de la derivada de la tangente pues sería la secante cuadrada, ¿no? Secante cuadrada de lo mismo, que es u, la raíz de teta menos teta,
¿sí? Por la derivada de u con respecto de x, que bueno, eso sería pues esto. Me quedaría la derivada con respecto de teta lo voy a escribir como teta a la 1/2 para poderlo derivar. Recuerden que una raíz cuadrada representa un exponente fraccionario que de 1/2. Si fuera raíz cúbica, 1/3. Si fuera raíz cuarta, 1/4. Menos el valor de teta. Y bueno, todo esto que está al principio se queda exactamente igual. Lo único que vamos a cambiar, ¿sí? Pues sería esto de acá. La derivada de teta a la 1/2 se baja la potencia y se le resta 1. Me quedaría teta a la menos 1/2. 1/2 menos 1 entero me da menos 1/2. Y la derivada de teta con respecto de teta, pues me va a dar 1. Voy a trabajar únicamente con este quebrado, ¿sí? O bueno, pues vamos a copiar y pegar esto varias veces para, para que pueda verse más claro el proceso. Igual no nos tardamos nada. Y bueno, ahora sí vamos a hacer este quebrado. Si no tiene denominador, pues le podemos poner un 1, ¿de acuerdo? Pero primero, antes de hacer este quebrado, recuerden que si tengo un exponente negativo, x a la menos n, es igual a 1 entre x a la n. Entonces me quedaría 1 entre 2 por teta a la 1/2 menos 1 entero, ¿sí? Lo voy a reescribir ya como fracción. Recuerden, un exponente fraccionario se puede escribir, perdón, como una raíz. Voy a escribirlo como raíz, ¿de acuerdo? Tengo una potencia de 1/2, sería 2 raíz de teta menos 1. Y ahora sí vamos a hacer aquí el quebrado. Si yo aquí le pongo un denominador de 1, el mínimo común denominador que tenemos, pues sería 2 raíz de teta, ¿sí? Y bueno, este se queda igual, menos 1 por 2 raíz de teta, pues me daría 2 raíz de teta. Y bueno, pues ya nada más vamos a desarrollar este 3 por esto de acá. Y me quedaría que la derivada de y con respecto de teta, pues sería igual a 3 por 1, podríamos ponerlo como 3, menos 3 por 2, serían 6 raíz de teta entre 2 raíz de teta, ¿sí? Y bueno, todo esto por la tangente cuadrada de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Por la secante cuadrada de la raíz de teta menos teta, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado, todo es sencillo, simplemente ir respetando las fórmulas y no olvidar multiplicar por la derivada de los argumentos de las funciones. Recuerden que vamos quitando como capas. Yo quité el cubo, que es lo de color negro, y me queda lo que está adentro, que sería la tangente. Yo quité la tangente, que es lo de color rojo, y me queda lo que estaba adentro, que era la raíz de teta menos teta. Pues ya derivo y ya terminé, solamente hago mucha álgebra y pues llego al resultado. Vamos con el siguiente problema, que sería el 13. Aquí, bueno, tengan cuidado porque tenemos una expresión que tiene diferentes argumentos, ¿sí? Entonces, si vamos a aplicar identidades, pues mucho cuidado porque no es el mismo argumento. Sí, podríamos cambiar este seno de 4x a un ángulo simple o podemos dejarlo así, derivarlo. Yo lo voy a dejar así en este caso. Voy a usar la regla del producto. La derivada con respecto de x de u por v, pues sería igual al primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿sí? Entonces para mí u es igual al coseno de 2x. La v sería igual al seno de 4x. Y en este caso, si derivamos, pues la derivada de u con respecto de x. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno del mismo argumento por la derivada de su argumento. La derivada de 2x la voy a hacer un poquito más directa, pues me va a dar 2. Entonces, bueno, la derivada de u con respecto de x, pues va a ser menos 2 seno de 2x. ¿De acuerdo? Vamos con la derivada de v. La derivada de v con respecto de x. La derivada del seno es el coseno de lo mismo por la derivada de su argumento. La derivada de 4x, pues es 4. Entonces me quedaría la derivada de v con respecto de x, perdón, sería igual a 4 coseno de 4x. Ya tengo u, tengo v, tengo la derivada de u y la derivada de v, pues sustituimos en la regla del producto. Me quedaría entonces que y, o la derivada de y más bien con respecto de x, pues sería igual al primero, que es u coseno de 2x, por la derivada del segundo, que serían 4 coseno de 4x, ¿sí? Luego sería más, ¿sí?
En este caso, el segundo, que sería el seno de 4x, por la derivada del primero, que sería menos 2 por el seno de 4x. ¿Sí? De 2x, perdón, por aquí es 2x. Mucho cuidado porque sí son argumentos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tendríamos este resultado. Aquí mucho cuidado porque no me pueden decir que es coseno cuadrado, ¿sí? El 4 lo voy a dejar aquí. Coseno por coseno, si ustedes dicen coseno cuadrado, pues yo quiero que me digan, pues de qué argumento lo vamos a poner, de 2 o de 4x. Entonces, si no tienen el mismo argumento, no los puedo agrupar como un coseno cuadrado. Entonces se deja como coseno de 2x por coseno de 4x. En este caso, menos 2 por el seno de 4x por el seno de 2x, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos intentar usar identidades para llevar ya sea todas las funciones a un argumento de 2x o todas las funciones a un argumento de 4x. No creo que lleguemos a nada más sencillo que esto, pero podríamos cambiar todo a ese tipo de expresiones, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio, que sería el 14. Y por aquí creo que planteé 15, ya casi terminamos. El video es muy largo, pero de verdad espero que les sea de utilidad. Son muchos ejemplos que pueden ustedes ir resolviendo, practicando, para entender pues cómo funcionan estas derivadas. Primero entonces, si tenemos una raíz, lo escribimos como un exponente fraccionario. Seno de x a la 1 medio. Después, si lo tengo abajo, pues lo puedo escribir como un exponente negativo. Entonces puedo poner seno de x a la menos 1 medio. Y ahora sí usamos la regla de la cadena, la derivada con respecto de x de u a la n, pues recuerden que es igual a n por u a la n menos 1, por la derivada de u con respecto de x. Entonces se baja el exponente, se le resta 1, se pone lo mismo, acuérdense, y hasta después se multiplica por la derivada de ese argumento. Para nuestros fines, u es igual al seno de x. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos 1 medio por el mismo paréntesis, seno de x a la menos 1 medio menos 1. Me daría menos 3 medios. Y eso multiplicaría a la derivada con respecto de x de el seno de x. Sabemos que la derivada del seno es el coseno. Entonces, pues simplemente lo escribimos. Nos quedaría la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1 medio, ¿sí? Del seno de x a la menos 3 medios, ¿sí? En este caso, por el coseno de x, ¿sí? La derivada del seno ya la habíamos usado arriba varias veces y era igual al coseno de x, ¿de acuerdo? Y ya nada más para reescribirlo, pues podríamos tener la derivada de y con respecto de x es igual. El menos lo voy a dejar aquí. Podríamos poner un coseno de x arriba y podríamos dejar el seno, ¿sí? A la 3 medios de x en la parte de abajo. Como es un exponente negativo, lo puedo escribir abajo y se me olvida el 2 que ya teníamos dividiendo. ¿De acuerdo? Y ya lo único que podemos hacer es sacar de esta raíz, como tengo 3 medios, pues es más grande el numerador que el denominador, puedo sacar un entero y me sobraría un medio. Y lo puedo escribir como menos coseno de x entre 2 por el seno de x por el seno a la 1 medio de x. Y bueno, este seno pues lo pueden escribir como una raíz cuadrada y pues sería menos el coseno de x entre 2 por el seno de x por la raíz del seno de x. Esta podría ser una respuesta, creo que está bien y está correcta. Y todavía si ustedes quisieran, podrían cambiar coseno entre seno por cotangente, pero bueno, yo lo dejaría de esa manera. Y bueno, ya nada más nos falta un ejemplo. Si no me equivoco, que este va a estar un poquito extenso, ¿sí? O quizás no es tan complicado, solamente es la regla de la división, ¿no? Entonces, bueno, aplicaríamos aquí la regla de la división, ¿sí? Recordemos que la derivada con respecto de x de u entre v es igual a v por la derivada de u con respecto de x menos u por la derivada de v con respecto de x entre v al cuadrado. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Para nuestros fines, u es igual al seno de 2x cúbico menos el coseno de 2x cúbica. ¿Sí? Voy a intentar poner aquí una división y v pues sería igual al seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica.
¿De acuerdo? Vamos a encontrar la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x, pues sería la derivada de esto. Recordemos que la derivada del seno es el coseno del mismo argumento, ¿sí? Por la derivada de su argumento. La derivada de 2x cúbica me daría 6x cuadrada. Lo puedo poner de este lado, puedo aprovechar para escribirlo aquí, ¿sí? Esta es la derivada de su argumento. Menos la derivada del coseno, que es el menos seno. Menos por menos, pues se va a convertir en más. Y me va a quedar el seno de 2x cúbica, ¿sí? Por aquí, bueno, no le puse paréntesis. Por la derivada de ese argumento, la derivada de 2x cúbica, pues sería 6x cuadrada. Y ya tendríamos aquí, pues, esta derivada. Vamos con la derivada de v con respecto de x, ¿sí? Me daría a mí la derivada del seno, pues es el coseno del mismo argumento, ¿sí? Por la derivada de su argumento, que ya habíamos platicado que la derivada de 2x cúbica es 6x cuadrada, ¿sí? Y luego sería más el coseno, pero la derivada del coseno es menos seno, entonces me quedaría menos el seno del mismo argumento por la derivada de su argumento, que la derivada de 2x cúbica, pues me daría 6x cuadrada. Ya tenemos v, la derivada de u y la derivada de v, pues ya nada más sustituimos en la fórmula de derivación de la división y pura álgebra, puras identidades y llegar al resultado. Nos quedaría entonces que la derivada de y con respecto de x, pues sería igual a un divisor pues muy extenso y sería la función de abajo, que sería el seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica, ¿sí? Por la derivada de la función de arriba, que sería esta de aquí, toda esta de aquí, que sería 6x cuadrada por el coseno de 2x cúbica, ¿sí? Más 6x cuadrada por el seno de 2x cúbica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lamentablemente aquí me va a quedar menos, entonces voy a tener que escribirlo en varios renglones, porque de lo contrario no lo vamos a poder hacer. Entonces voy a poner una llave para identificar dónde abre y dónde termina esto, ¿sí? Voy a poner aquí una llave y luego me quedaría menos la primera función, que sería el seno de 2x cúbica, ¿sí? Menos el coseno de 2x cúbica, que sería lo que vale u, ¿sí? Que sería esta u, por la derivada de la función de abajo, que sería esta de acá, que sería 6x cuadrada por el coseno de 2x cúbica, menos 6x cuadrada por el seno de 2x cúbica, ¿sí? Aquí termina esto y todo esto está dividido entre el de abajo al cuadrado, que sería el seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica, ¿sí? Al cuadrado. Pareciera muy feo, pero regularmente al desarrollar van a cancelarse muchos términos. Entonces, pues nada más hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? La derivada de y con respecto de x. Podemos observar que en la parte de arriba todos van a quedar multiplicados por 6x cuadrada, ¿sí? Al multiplicar este por este y este por este, tiene 6x cuadrada y también por este. Con estos dos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, yo recomendaría, pues, factorizar ese 6x cuadrado. Voy a poner ese 6x cuadrado aquí y ya nada más voy a desarrollar, ¿sí? Pues los productos. De hecho, si se fijan, es un binomial cuadrado. Tengo seno más coseno y tengo seno más coseno. Entonces me quedaría el primero al cuadrado, 2x cúbica, más el doble producto del primero por el segundo, el seno de 2x cúbica, por el coseno, ¿sí? De 2x cúbica, más el segundo al cuadrado, que sería el coseno cuadrado de 2x cúbica, ¿sí? Y en la parte de abajo, en el segundo renglón, nos pasa lo mismo. Tengo seno, tengo por aquí el seno, bueno, puedo factorizar un menos y se convertiría en un más. eh, Me quedaría este más, lo voy a, lo voy a escribir aquí para ya no tardar tanto, es que no quisiera desarrollarlo así término a término o volver a escribir todo. Entonces, si factorizo un menos de acá, me quedaría más el seno de 2x cúbica menos el coseno
de 2x cúbica, ¿sí? Y este lo voy a cambiar de lugar porque yo factoricé un menos para que aquí me diera más. Entonces sería por el seno de 2x cúbica menos el coseno de 2x cúbica. Y bueno, otra vez sería un binomio al cuadrado, ¿sí? Este nada más es como un paréntesis de esto de aquí abajo, ¿no? Y bueno, si desarrollamos este al cuadrado, pues ¿qué nos daría? Pues nos daría el primero al cuadrado, que sería más el seno cuadrado de 2x cúbica, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 seno de 2x cúbica, coseno de 2x cúbica, más el segundo al cuadrado, que sería más el coseno cuadrado de 2x cúbica. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos cancelar este con este. Y recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado por una identidad es igual a 1. Y aquí me queda seno cuadrado más coseno cuadrado y tenemos otro 1. Y todo esto está dividido entre el seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces arriba me quedaría 1 más otro 1, pues serían 2, y me quedaría la derivada de y con respecto de x, sería igual a 6x cuadrada por un 2, que es lo único que me quedó de verdad de la parte de arriba de esa llave, por el seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica, todo esto al cuadrado. Y bueno, me quedaría 2 por 6, pues serían 12. Me quedaría que la derivada de y con respecto de x tendrían que ser 12x cuadrada entre el seno de 2x cúbica más el coseno de 2x cúbica, todo esto al cuadrado. Yo lo dejaría así, si ustedes quisieran pueden desarrollarlo de abajo, quedaría seno cuadrado de 2x cúbica más el doble producto del seno de 2x cúbica por el coseno de 2x cúbica más el coseno cuadrado de 2x cúbica, ¿sí? Y bueno, si ustedes usan otra vez la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado, nos quedaría un 1. Y hay otra identidad que nos dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 seno de teta por el coseno de teta. Entonces podrían cambiar esta de aquí en medio por el ángulo doble y nos quedaría más el seno de 2 teta. Entonces serían 2 por 2, me quedarían 4x cúbica, ¿sí? Y bueno, esta expresión se podría escribir como 12x cuadrada entre 1 más el seno de 4x cúbica. Y cualquiera de estos dos resultados yo creo que es válido. Yo dejaría este. Si usan identidades, pues ya podríamos llegar a este otro de este lado. Y bueno, con esto terminaríamos en esta ocasión. Esperamos que este video, que es muy extenso, te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el link te lo pones tú. Hasta la próxima.